saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Recuerdan que yo les había prometido hacer una caravana de videos. ¿Qué quiero decir con esto? Que como la temporada de Navidad, la temporada que se nos viene, tan divertida, es muy cortita, entonces para que ustedes tengan tiempo de hacer estos trabajitos en su casa, sea para adornar su hogar o sea para dar de regalo a un amigo secreto, a su familia, en fin. Entonces, estoy procurando grabar videos que sean un poco cortitos, otros, bueno, un poco más largos también, porque depende de lo que vayamos a tejer, ¿sí? Para que ustedes tengan todo este tiempo disponible y aprendan lo que ustedes deseen tejer en esta temporada. Tienen que estar pendientes porque hasta el 23 yo les voy a subir videos muy bonitos para que ustedes aprendan y hagan. Estoy yo como niña divirtiéndome haciendo estos copitos de nieve tan fáciles, tan sencillos. Este video es cortito, pero es divertido. Así que, amigas, empecemos. Los materiales que vamos a utilizar para hacer estos divertidos copos de nieve son lana jazmín de color blanco, un crochet de número 3.5, tijeras, esta es una escarcha de color blanco, sí, es de preferencia. Hay personas que hacen los copitos de nieve de color dorado, pero yo prefiero hacerlos blancos para que se identifiquen con el color de la nieve. Vamos a utilizar también goma blanca, ¿sí? Un pocillito o tazoncito, como ustedes le llamen en su país, con un poquito de agua, una cantidad muy mínima. Es para hacer la mezcla con la goma. En este caso, como yo ya he estado trabajando algunos copos, yo ya le mezclé un palito para que ustedes puedan mezclar el agua con la goma, y una fundita para que puedan poner ahí a secar los copos de nieve. Para hacer este copito de nieve vamos a tejer 6 cadenitas. El primer nudito ya saben que no se cuenta y vamos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vemos que esté rectito, todo bien, y vamos a cerrar con punto deslizado. Allí mismo vamos a subir 4 cadenas. 2, 3, 4. Las 3 primeras cadenitas van a ser el primer punto y la cuarta va a ser la separación. Vamos a trabajar con puntos altos triples o de 3 sacadas. Entonces, vamos 1, 2, 3 y una cadena de separación. 1, 2, 3 y cadena de separación. Dentro de este aro vamos a tejer 12 puntos altos, ¿sí? Triples. 12 puntos altos y 12 cadenas. Quiere decir, un punto alto, una cadena, punto alto, una cadena. Completemos 12 puntos altos entonces con cadena de separación. Está terminado mis 12 puntos altos con una cadena de separación. Voy al primer punto y busco la primera cadenita y cierro con un punto deslizado. Ahí mismo voy a subir 5 cadenitas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a hacer doble lazada. 1, 2 y me voy al siguiente punto. Saco una lazada. Vamos 1, 2, 3 y 4. Ahí mismo voy a hacer 3 cadenas. 1, 2, 3. Me voy para el centro, me deslizo y
tejo 5 cadenas, 2, 3, 4 y 5. Voy al punto siguiente y me deslizo, ¿sí? Hago 5 cadenitas, 1, 2, 3, 4, 5 y vuelvo a hacer lo mismo. Vamos a hacer doble lazada, 1 y 2. Me voy al punto que sigue y sobre él 1, 2, 3 y 4. Hago 3 cadenas, 1, 2, 3. Voy al centro y cierro con punto deslizado. Hago 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5. Voy al siguiente punto, cierro deslizándome. Son 6 puntitas las que vamos a hacer en este copo de nieve. Ya van 2. Es muy fácil, amigas, pero si ustedes de pronto algo no comprenden, no se preocupen porque en mi blog yo les voy a dejar el diseño en dibujo para que ustedes lo puedan ver. En esta ocasión yo elegí este copo porque es facilito, es pequeño y rápido de hacer. Sin embargo, hay miles y miles de copos de nieve, de modelos. En un próximo video les voy a hacer otro modelito un poco más grande. Sí, para que ustedes sepan o tengan en cuenta diferentes diseños y hagan el que más les guste. Vamos entonces la tercera puntita, 1, 2, 3, 4, 5. Hacemos doble lazada, me voy al punto siguiente, saco y 1, 2, 3, 4. Ahí mismo, 1, 2, 3 cadenitas, voy al centro de los dos y cierro con punto deslizado. Vamos 1, 2, 3, 4, 5 y el siguiente punto, que así mismo lo vamos a cerrar deslizándonos con punto deslizado. ¿Sí? ¿Ven qué fácil que es? Vamos por la cuarta puntita. 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos doble lazada para ir al siguiente punto. 1, 2, 3, 4. 3 cadenitas. Es facilito. Y nos vamos al medio, cerrando con punto deslizado. Y seguimos con 5 puntos. 2, 3, 4 y 5. Y vamos al siguiente punto para deslizarnos. Ya están 4 y nos faltan 2. Y seguimos. 1, 2, 3, 4, 5. Doble lazada al siguiente punto. 1, 2, 3, 4. 3 cadenas y vamos al medio de los dos y cerramos con punto deslizado. 2, 3, 4, 5 cadenitas y al siguiente. ¿Sí ven qué fácil que es? Ahora la última. 2, 3, 4, 5. Doble lazada al siguiente punto y vamos. 1, 2, 3 y 4. 3 cadenas. Vamos al medio, punto deslizado y las últimas 5 cadenas. 1, 2, 3, 4 y 5. Voy a irme por aquí para cerrar con punto deslizado. Tomo mi tijera y remato. Miren cómo ya está. Ahora, antes de ponerle la goma, este punto de aquí debo perderlo.
Y lo voy a hacer con un crochet más delgadito. Sí, siempre les he dicho que no, traten de no cortar los hilos para que no se eche a perder. Y peor si le cortan de cepa. Tienen que perderle y con eso no se les daña el tejido. Sí, vamos a perder este hilito. Así. Por estas partes de acá que ya están tejidas y no se va a ver el hilo, no va a ser notorio. Y peor con la gomita que vamos a ponerle, esto queda muy lindo. Entonces así perdemos. Ya está perdido y esto como si está un poco larguito y no va a haber problema, entonces ahí. Por aquí también tengo otra colita, pero como esta sí está bien sujeta, porque no hicimos aro mágico, sino empezamos con cadenitas, entonces ahí no se zafa. Ya está, miren, quedó bonito, pero esto no es el final. Ahora, ustedes vieron en un principio que yo les mostré un pocillito. Le puse más o menos la cantidad que ustedes miran de agua. Le he puesto una cantidad prudente de goma y con mi palito le mezclé bien el agua con la goma. Hagan entonces ustedes la preparación. Yo ya la tenía. Tomamos el copito y lo introducimos ahí, que se moje bien todo. Tiene que mojarse el copito de nieve. Se moja bien. Ya una vez que ustedes ven que esté bien mojado, van a exprimirlo. Tiene que quedar bien exprimido. Ya está bien mojadito y bien exprimido a la vez. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Acá ya tengo otro copito que se estaba secando. En esa misma fundita, para no manchar nada, voy a poner este de acá. Aquí hay un poco de escarcha que yo le puse al anterior. Entonces ustedes lo que van a hacer es tratar de que la escarcha le tape todo el copito. ¿Sí? Si les hace falta poner, no hay problema. Echan con toda la confianza, porque después vamos a sacudir, eso no se desperdicia. Entonces vamos a echarle, como está el agua con la goma, esto al secarse obviamente va a quedar bien bien pegado ahí, no se va a salir y vamos a tener un resultado final bien lindo, bien elegante para poner en su arbolito. Hay veces que los arbolitos no son muy coposos y si ustedes le ponen algún adorno que pese mucho, las ramas tienden a caerse, y cuando más si son ya los tenemos bastante tiempo. Bueno, mi árbol tiene 5 años. Todo depende cómo ustedes cuiden el árbol, ¿no? Eso también. Pero hay espacios donde se ven un poco vacíos, un poco huecos. Y estos copitos son una buena opción para tapar esos espacios. Y queda muy elegante. Traten de que por todos los lados, todas las puntas, quede súper, hiper, mega brilloso, como dicen mis hijos, súper, hiper, mega, cuando quieren exagerarme en algo. Ya. Miren, quizás no le aprecien muy bien ahorita porque está mojado. Vamos a dejar que se seque por completito
para que vean cómo queda ya terminado nuestro copito, y le vamos a poner un hilo para colgar del árbol. Dejemos entonces estos copitos ahí secarse y nos vemos luego para que aprecien cómo quedó. ¡Qué belleza! Miren, ya están sequitos, ¿sí? Están duritos, ya no están así blandingos. Y ahora vamos a ponerle un hilo para colgar en el árbol. Como estos son blancos y obviamente son copos de nieve, no le voy a poner hilo dorado. No me contrastaría bien a mi trabajo. Es por eso que le voy a poner hilo blanco, ¿sí? Pero no le voy a poner de la misma lana que ya tejí porque es grueso. Le voy a poner este hilo colgante que es hilo perlé y es elegante, es delicadito y es un poquito brilloso también. Entonces lo que voy a hacer es recortar un poquito y con la ayuda de mi aguja lanera vamos a ponerle para que estén listos a exhibirlos en mi árbol. Hagan ustedes también para el suyo, amigas, que es muy bonito y muy práctico. Ahora voy a tomar uno de estos y le paso por el centro de uno de los aritos que quedan en cada punta. Y eso es todo. Ahí están. Le hago el nudito. Y listo para colgar en el arbolito. Ahí está. He gastado mucho menos de lo que hubiera gastado comprando los que ya venden hechos, que son de plástico. Sí, y además me he divertido. Ahora vamos a ver cómo quedan en el arbolito. Miren, amigas, qué lindo que quedó. Yo ya he colocado unos copitos en mi árbol. Queda muy bonito. Obviamente le puse ahorita unos poquitos nomás que tenía, porque los demás se están secando, ¿sí? Para que me rellene espacios como yo les dije y quede más bonito. ¿Sí? Hagan ustedes también. Y de pasito les comparto las cositas que están en mi árbol. Son cosas que yo mismo he hecho durante todo el tiempo desde que me compré mi arbolito. ¿Qué les pareció, amigas? ¿Verdad que sí es muy fácil de hacer? Es divertido. Usted se desestresa cuando hace estos trabajitos y más que todo los puede vender, los puede poner en su arbolito o regalar a algún amigo o familiar. Ya eso depende de ustedes, yo solo les doy la idea. Estamos en Caravana de Videos, así que suscríbanse activando la campanita para que les llegue la notificación de un nuevo video, para que aprendan ustedes en esta temporada y se luzcan. Si les ha gustado, pues ya saben, denle un dedito arriba, que eso me motiva para buscar mejores cositas para que ustedes aprendan. ¿Sí? No les canso más. Y estén pendientes, amigas, porque es caravana y vienen videos seguidos para que aprendan por Navidad. Nos vemos en el siguiente. Bye.